Hay algunos anuncios que quisiera hacer énfasis. ¿Todos tienen su boletín? ¿Todos tienen su boletín por ahí? Hay dos anuncios que son importantes, al menos para su servidor. No sé si para ustedes también serán importantes, o lo pueden poner ahí dentro de las actividades importantes. Y quisiera hacer énfasis a esos dos anuncios. Si quieren seguirme, por favor. Y se encuentra ahí en la parte de abajo. ¿Qué estamos comenzando en este mes? De nuevo, ¿qué estamos retomando este mes? ¿Las clases de qué? Del Instituto Laico. Todas aquellas personas que nos hemos enrolado, aquellos que hemos dado nuestra palabra, nuestro compromiso de poder prepararnos para llevar el Evangelio de una mejor manera. A partir del día 27 al 30 está el Pastor Tenorio. Todas las personas están invitadas para que puedan asistir, pero en especial aquellos que se han comprometido. Ustedes saben cuál es el título que vamos a tener en este seminario. Va a ser miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Sí? Lo vamos a hacer hasta después mejor, porque si no después todo. ¿Sí? Entonces el Pastor Tenorio va a tener la clase Religiones Comparadas. Así que vamos a estar estudiando algo muy interesante. Los invitamos para estar mejor preparados en este tema importante. Y la otra es: ¿te gustaría ser la sal? ¿Te gustaría que Cristo viniera? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en la parte de abajo, allí hay alguna información. Estamos pidiendo, hay una junta que me gustaría tener esta tarde, si fuera posible a las 5 de la tarde, con directores de jóvenes, directores de niños: Orquídea, Adrián, Ivette, Celia, Leonel, Efraín, Rosa Orellana, Gerardo Mendoza, Antonio Menéndez y su servidor. Si por favor nos pueden acompañar esta tarde. Y hay una encuesta que quisiera hacer. Todas las personas se van a llevar una hojita, pero no ahorita, porque si no después no vamos a poder tener el sermón, en el cual estoy pidiendo su opinión, sugerencias, ideas de cómo nosotros podemos llevar el Evangelio a las personas que están en nuestra comunidad y aún a los miembros de la iglesia. Y allí pongo algunas preguntas, sugerencias. Si usted está de acuerdo, quiere añadirse en esa actividad, pues póngase ahí. Me gustaría que me las hagan llegar, por favor. ¿Sí? Muy bien. ¿Van a estar en Santa Bárbara? Bueno, entonces lo podemos hacer más temprano. O si quieren hacerlo después del sermón, lo podemos hacer después del sermón. Al cabo no nos vamos a tardar mucho. ¿Sí les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Y ven? ¿Si les gustaría después del sermón tener una pequeña gotita? ¿Sí? ¿Pueden? ¿O lo dejamos para después? Yo no quiero ir. Sí se puede. Muy bien. ¿Usted no se ha preguntado por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay diversas opiniones sobre un mismo libro? A través de la historia nos hemos dado cuenta que el ser humano no ha querido vivir cerca de Dios. El ser humano ha querido siempre alejarse de Dios, no quiere estar cerca de Él porque hay algo que le causa el estar cerca de Dios. Yo tengo dos preguntas y quiero hacérselas de esta mañana. El título de esta mañana lo he puesto el siguiente: cristianos adventistas, ¿con sal o sin sal? Y bajo este título hay dos preguntas, tres. ¿Cómo sé que soy un cristiano con sal? ¿Cómo sé que soy un cristiano sin sal? Y la tercera es: ¿cómo usted puede identificar
a un cristiano? ¿Con sal o sin sal? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y quiero leerles lo siguiente. La conducta del ser humano, su manera de vivir, las prioridades, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, lo inhumano, la rapidez de la vida, está causando problemas serios en nuestra sociedad y aún en nuestra iglesia. Familias divididas, divorcios, hijos, padres y madres ingratos. Aún dentro del cristianismo está pasando todo esto. Hay envidias dentro de la iglesia, hay pleitos, hay maledicencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué existe todo esto dentro de la iglesia? Porque simple y sencillamente no nos hemos tomado de la mano de Cristo Jesús y no tenemos el don del Espíritu Santo. Simple y sencillamente por eso. Nos hemos completamente separado de Dios. Y aún pensando que estamos viniendo dentro de la iglesia, que estamos viniendo a adorar a Dios, a veces lo hacemos simplemente por compromiso, por costumbre. Entramos a la iglesia como entrar a una casa. Salimos de la iglesia como si saliéramos de una casa. No hay un cambio en nuestra vida. A veces los mensajes que se presentan no nos mueven, no nos motivan. Pero ¿por qué yo me tengo que esperar a que desde el púlpito una persona me pueda mover, motivar, cuando yo tengo en mi casa este libro maravilloso? Cuando yo tengo alrededor personas que yo estoy viendo que necesitan de Dios y que tú las necesitas a ellas para mostrarles a ese Dios maravilloso. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 13 lo siguiente: vosotros sois la sal, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada de los hombres. Marcos lo presenta de otra manera. En Marcos capítulo 9 versículo 50 lo dice así: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Queridos hermanos, sí, tristemente a veces nosotros nos transformamos en personas sin sal. Pensando en nosotros que estamos viniendo a la iglesia constantemente, me acordé de la historia de Balaam, ahí en Números capítulo 22 al capítulo 25. ¿Qué lo estaba motivando a Balaam a hacer lo que estaba haciendo? ¿Qué está motivando a Balaam? Era muy popular, ya tenía la popularidad, ya la gente sabía que era un creyente en Dios, que amaba a Jehová, era un profeta de Jehová. Pero ¿qué le pasó a Balaam? Esa sal que tenía se transformó en insípida, sin sabor, sin nada. Tristemente, este hombre perdió la corona de la vida. Se perdió en esta tierra y se perdió para la eternidad. Mateo capítulo 15 versículo 19 dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué fue lo que llevó a Balaam a caer? Lo que había en su mente.
lo que había en su corazón. Era más fuerte que las cosas de Dios, era más fuerte que la voz de Dios. ¿Qué es lo más fuerte en tu mente y en tu corazón? ¿Será que Dios tiene algo especial para ti en esta mañana? ¿Será que quiere Él que tú medites y que yo medite si somos sal o no somos sal? A veces, por la falta de ser persistentes en el estudio de la palabra, suceden cosas en la vida. Y como cristianos, a veces nosotros descuidamos el estudio sistemático de la Escritura. A veces no dedicamos tiempo en investigar ciertas cosas. Y a veces le damos un falso o una falsa interpretación a la Escritura. Y el Señor Jesús lo describió en su tiempo, que creo yo que también puede pasar en nuestro tiempo. Dice lo siguiente. El Señor Jesús dice: entonces respondiendo Jesús y les dijo, en Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras. Pero no se quedó ahí. Y les dijo, y el poder de Dios. Ignoramos ¿qué cosa? Dos cosas: las Escrituras y la otra cosa. ¿Cuál es ese poder de Dios? El Señor Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: recibiréis poder ¿cuándo? ¿Será que en el tiempo de Jesús ignoraban el poder maravilloso del Espíritu Santo? ¿Estaban interpretando malas Escrituras? Querido hermano, querido amigo que me acompañas esta mañana, ¿será que nosotros estamos interpretando malas Escrituras? ¿Será que no tenemos el don maravilloso del Espíritu Santo que nos ayude? El Señor Jesús lo dijo en San Juan capítulo 14, del 15 en adelante: si me amas, guarda ¿qué cosa? Mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Él os guiará a toda verdad, Él os guiará a cada actividad. ¿No dijo eso el Señor Jesús? Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos tanto impacto con la gente? ¿Por qué no impacta tu vida a la gente que vive alrededor tuyo, en tu trabajo, en las actividades que realizas? ¿Por qué no hay tanto impacto? ¿Por qué la gente no se convierte al Señor? ¿Qué estará pasando? El Señor Jesús dice ahí a través del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 12, dice lo siguiente: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, mis hermanos, nosotros sabemos mucho, pero actuamos poco, trabajamos poco, caminamos poco. Tenemos un intelecto demasiado amplio, un concepto muy bueno, pero la parte práctica la estamos dejando a un lado. Estamos jugando a la iglesita, tenemos muchas actividades, pero la gente afuera no está mirando a Jesús en mi vida. La gente de afuera a gritos está diciendo: no veo a Cristo en tu vida. Tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de pensar, todo indica que tú no estás con Cristo. Tus acciones gritan más que lo que tú me dices. Déjenme le leo lo que quizás a lo mejor algunos ya leyeron. ¿Cuántos leyeron el capítulo 20 ya de Romanos? ¿Hay alguien que ya lo leyó? ¿No tiene capítulo 20? No, del libro que estamos estudiando, mis hermanos. El estudio, ¿ya lo leyeron? Pues les voy a adelantar algo que dice ahí. Mahatma Gandhi en la India dijo lo siguiente. Fíjense bien:
Cuando los cristianos vivan lo que su maestro, entonces la India aceptará el cristianismo. ¿Cuando quién? ¿Y quién es cristiano? Yo no oigo que dicen ustedes nosotros. ¿Ustedes no son cristianos o sí son cristianos? Entonces este hombre me está diciendo a mí que yo no estoy viviendo lo que mi maestro. Y que esa es la razón por la cual el mundo de la India no se convierte al cristianismo. ¿Será el único? En el Medio Oriente, el Islam no quiere nada que ver con el cristianismo, por todas las guerras que han tenido. En Europa Oriental abrazó el marxismo y el leninismo, donde ellos quisieron el comunismo mejor que el cristianismo, donde quisieron desaparecer a Dios totalmente de su país. ¿Y en China? ¿Será que el budismo está llevando una delantera grande? Mis hermanos, ¿por qué ha sucedido eso? ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos perdido el sabor de la sal. Se nos ha olvidado que Dios hizo un pacto de sal con nosotros, de que Dios selló cada ofrenda que se llevaba a cabo en el santuario, cada sacrificio tenía que llevar sal, símbolo del pacto perpetuo. ¿Será que se te ha olvidado que Dios ha estado y ha hecho ese pacto contigo? Mi hermano, nosotros somos esa sal. Pero si la sal no sirve, dice el Señor Jesús, ¿qué va a pasar con ella? Hay varias cositas que el libro de Santiago me impresiona. Después del libro de Juan, el libro de Santiago es uno de los libros preferidos para mí, porque Santiago nos habla de la parte práctica de la vida del cristiano, donde hace una unión de la fe y la gracia con las obras maravillosas de Dios. Y muchos cristianos no entienden esa parte, y muchos adventistas tampoco la entienden. Adventistas cristianos no entienden esa parte. Y ahí en el libro de Santiago hay algo muy importante. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 3 nos habla acerca de una religión práctica, de la religión auténtica, de la religión verdadera. De eso nos habla Santiago. Y bueno, ¿y cómo está dividido? Pues está dividido de la siguiente manera. Del capítulo 1 al 2:18 dice lo siguiente: se nos muestra que la paciencia es la buena sal en las tentaciones. Que cuando a veces viene la prueba y la dificultad, tú tienes que ser paciente y esperar la salvación en Dios. Y no renegar, sino que mantenerte. No hay nada de malo en cuestionar a Dios por qué te está pasando eso. ¿Por qué a mí? Pero el Señor a su debido tiempo te dará la respuesta. Y tú tienes que aferrarte con paciencia para que pasen las pruebas y las dificultades que el Señor te tiene en sus manos. Se muestra a través de la conducta. Sí, tu conducta tiene mucho que ver en ser la sal o no ser sal, con sabor. Y ahí lo menciona en Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Y en Santiago capítulo 2, del 1 al capítulo 3:2, nos habla acerca de la fe auténtica. No de la fe que muchos pensamos que tenemos, sino de una fe que va y traspasa montañas, problemas y dificultades. Una fe que a pesar de todo, tú y yo nos mantenemos firmes y fieles en ese Dios maravilloso. Nos habla acerca de la imparcialidad. O sea, no ser parciales, no tomar partido de un lado o de otro. Nos habla acerca de las buenas obras.
Santiago capítulo 2 del 14 al 26. Y la otra parte de Santiago, capítulo 3 del 1 al 12, nos habla acerca de que nuestra manera de hablar indica qué tipo de sal soy yo. Sí, mis hermanos, Santiago nos habla acerca de que la sal produce obras. La sal de Cristo produce obras en las cuales salen dirigidas por el poder del Espíritu Santo. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. En otras palabras, yo puedo escuchar, aceptar a Jesús como mi Salvador personal, pero si no estoy haciendo lo que Él me está pidiendo, entonces no soy esa sal verdadera. He perdido el sabor de Cristo. He perdido el poder maravilloso del Espíritu Santo. Ahí mismo en Santiago capítulo 1 nos dice en el versículo 22: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Primera de Juan capítulo 3 del 17 al 18 dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora Dios en él viendo la necesidad de su hermano? Hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y verdad. O sea que si usted dice que ama al hermano, muéstralo. Santiago 2:18 dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Te digo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, nuestra conducta, mis hermanos, tiene que ver con ser la sal con sabor o la sal insípida. En otras palabras, si yo me digo cristiano y ando practicando las obras del diablo, entonces ¿qué soy? ¿Un cristiano sin sal o no? Mi hermano, lea el libro de Romanos, ese capítulo. Usted va a encontrarse cosas maravillosas. Lo que tiene de ese libro de Romanos, estúdielo. Es sumamente importante. Estamos llegando a la carne en ese libro. Y dice lo siguiente: bueno, usted nos está diciendo que tiene que haber buenas obras, nuestra conducta, nuestra manera de hablar. ¿Y en qué tienda compramos eso? ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Cómo yo puedo ser transformado en una persona que tenga sal con sabor? Que la gente pueda mirarme y pueda mirar a Jesús. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿En qué lugar? En el mismo lugar. No ha cambiado. En su palabra. Y ella solamente nos habla de Cristo Jesús como nuestro Dios, Señor y Salvador. ¿Qué va a pasar, mis hermanos? ¿Somos sal con sabor o sal sin sabor? ¿Qué va a pasar a los que tienen sal con sabor, que sí está Cristo verdaderamente en ellos? ¿Y qué va a pasar con aquellos que no tienen sal sin sabor? Hubo un caso en la iglesia de Corinto donde el apóstol Pablo estaba tocando esta situación, donde él se encontró con algo, un problema serio en esa iglesia. Y él les dice lo siguiente: 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
¿Cómo ha venido Cristo a tu vida, mi hermano? ¿Llegó golpeándote? ¿O llegó con amor, con cariño, con mansedumbre? ¿Cómo llegó Cristo a tu vida? Mis hermanos, no hay necesidad de esperarnos a que nos llegue la vara. Si el amor de Dios no nos constriñe, no nos transforma, no va a haber nada que nos pueda transformar, mis hermanos. No va a haber nada que vaya a cambiar tu vida y mi vida. Si ese amor tan maravilloso, mostrado en la cruz del Calvario, puesto en la tumba, resucitando al tercer día y luego ascendiendo al cielo, no me transforma, mi hermano, entonces ¿qué va a haber? ¿Qué otra cosa me puede transformar? Yo creo que es tiempo, mis hermanos, de dedicarnos al Señor verdaderamente. Romanos 7:5 dice lo siguiente: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de la carne, que eran por la ley, estábamos haciendo nuestros miembros. Romanos 6 dice: ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos. ¿Cómo qué? ¿Y cómo podemos vivir nosotros? La única manera de estar vivos es que el Espíritu Santo, mis hermanos, esté con nosotros. Es la única manera. Porque en el Espíritu de Dios hay vida. Y tú y yo somos transformados para su honra y su gloria. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, entonces el apóstol Pablo dice ahí en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación. ¿Qué más? Todas las cosas impuras, pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Sí, mis hermanos, hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros necesitamos cambiar, que necesitamos que sean transformadas. Necesitamos rendirnos totalmente a Cristo. Pero ¿cómo se logra esto? La única manera es recibiendo el Espíritu Santo, mis hermanos. Ustedes me dirán: bueno, pero ¿por qué tanta insistencia? Porque es una promesa que Dios nos ha dejado. Y sin esa promesa y sin ese don maravilloso del Espíritu Santo, tú y yo no podemos vencer la vida que tenemos, una vida pecaminosa. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu allí, y haré que andéis en mis estatutos, que guardes mis preceptos, y que ¿qué? Y que los pongáis por obra. ¿Cuándo vamos a lograrlo? Vamos a lograrlo cuando tú y yo nos rindamos plenamente a Cristo. Él cambie este corazón, esta mente malos, y me dé una mente nueva y un corazón nuevo. Y entonces Él, ¿quién? El Espíritu Santo, me va a hacer andar caminando ¿en qué? En sus caminos. Entonces es que tú y yo vamos a poder impresionar al mundo. Entonces es cuando tú y yo, la gente no va a mirar a fulano, a sutano, sino que va a mirar a Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesús no quiere nada más que tú y yo prediquemos la palabra. ¿Saben lo que quiere? 1 Corintios 4:20 dice lo siguiente: porque el reino de Dios no consiste en palabras. ¿No consiste en qué? En palabras, sino en poder de Dios. ¿Qué importa lo que tú y yo decimos? Puedes decir muchas cosas, pero el poder que se manifiesta en tu vida, en tu transformación, es totalmente diferente. Y eso es lo que nos hace falta, mis hermanos, que haya un cambio, una transformación
completa en nuestra vida, dirigidos por el Espíritu Santo. 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Todavía dice el apóstol Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, mis hermanos, es sumamente importante que tú y yo recibamos el derramamiento del Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Romanos 8:6 dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué está diciendo? Pablo dice que si la mente de los creyentes es controlada por la carne, está muerto. Pero si es controlado por el Espíritu, entonces está viviendo. En otras palabras, la persona controlada por la carne es aquella persona que vive de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. De adulterios, envidias, fornicaciones, malas palabras, licencias, esto, lo otro, orgullo, vanidad, todo ese tipo de cosas. Y vive en idolatría. Pero el que vive en el Espíritu es aquel que tiene el fruto del Espíritu: amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, ¿qué cosa? No hay ley de pecado que te pueda controlar, porque eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Será que la hermana Huay hablará algo acerca de esto? Déjeme leer una cita que ya se la leí hace tiempo. Y dice lo siguiente: viernes 23 de agosto de hace 2 años, el año pasado, dice lo siguiente: la promesa del Espíritu Santo no se aprecia como se debiera. Su cumplimiento no se comprende como se podría o se debería entender. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Entonces estos hombres líderes tienen la razón. La sal tuya y mía no tiene sabor. Necesitamos el poder maravilloso del Espíritu Santo para que la gente pueda mirar a Cristo en tu vida y en mi vida. Por otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán el poder de Dios de ablandar los corazones. Mis hermanos, Dios convierte a nosotros en instrumentos que ejercen la más elevada influencia en todo el universo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Mis hermanos, con razón esa entrevista con Nicodemo y el Señor Jesús es tan importante. Ahí en San Juan capítulo 3 del 3 al 5: si no nacieres de nuevo, ¿qué pasa? No heredarás el reino de Dios. En otras palabras, si tú no tienes el don del Espíritu Santo, si tu mente no ha sido transformada, si tu mente no es dirigida por el Espíritu Santo, mi hermano, despierta ya. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Evangelio resalta en una experiencia en el nuevo nacimiento: fe, obediencia, fe en el poder de Dios que puede transformarte a ti y a mí, fe en que el poder de Dios puede transformar a la persona que te ve a ti y me ve a mí. Por eso el cristianismo nominal es burla de muchos hombres y líderes del mundo, sea que estén vivos o muertos. Tus hechos hablan más que tus palabras.
La fe cristiana ha sido pisoteada porque los cristianos han fracasado en demostrarle al mundo el verdadero evangelio. Tú y yo hemos fracasado. El mundo quiere ver las vidas transformadas de aquellos que predican el evangelio. Qué tremenda responsabilidad. El mundo quiere ver el poder del evangelio en mi vida para que ellos puedan corroborar que lo que estoy diciendo es verdad. Y esto lo va a leer en el libro de Romanos. Y para que ese poder se manifieste, tenemos que caminar con el Espíritu Santo. O sea, que debemos desear que en nuestra mente las cosas espirituales y que el Espíritu Santo pueda controlar la mente. Nacer de nuevo es ser guiados por el Espíritu Santo, es tener la mente de Cristo. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hay esperanza, mis hermanos. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En otra palabra, cuando tú y yo estemos completamente entregados al Señor, mis hermanos, vamos a levantar el vuelo y vamos a predicar la palabra. Y no va a haber nada que nos pueda estorbar. Isaías 43, del 9 al 11 dice lo siguiente: congréguense las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan: verdad es, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Cuántos testigos de Jehová hay aquí? ¿Hay alguno? Aquí dice, mi hermano, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿O no eres testigo de Jehová? Mis hermanos, entonces no es la denominación. Tú y yo debemos ser testigos de Jehová. Y mi siervo que yo escogí. Mira, nomás te está diciendo: tú eres mi siervo que yo te he escogido. Y luego fíjense lo que dice: para que me conozcan y creáis. Fíjense, mis hermanos. Y luego sigue diciendo: y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Un verdadero testigo de Jehová testifica de que cree en Jehová. Y déjenme hacerles una pregunta: ¿a quién se aplica este texto? Este texto que voy a leer, Isaías 61:1. Fíjese bien: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ponga atención. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A quién se aplica este texto? ¿Qué significa este texto? ¿A quién se aplica? ¿Quién leyó este texto? ¿Y a quién se aplica? ¿A quién? Gracias. Se aplica a Cristo, pero si tú estás en Cristo, se aplica a ti, porque tú también, Dios te ha llamado ¿a qué? Te ha llamado, fíjate bien, me ha ungido. ¿No eres un ungido del Señor tú, sí o no? ¿Si eres ungido o no? Sí. Y luego dice lo siguiente: me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿Qué no vas a predicar tú el evangelio? ¿O nomás Cristo lo predicó? Cuando tengas la mente de Cristo, entonces tú también y yo vamos a tomar este texto como nuestro, porque también Jehová quiere hacer esas obras contigo y conmigo. Dijo Jesús: las obras que yo hago, ¿qué va a pasar? Vosotros también las haréis. Lo que pasa es que no tenemos fe. No oramos por la sanidad porque no tenemos fe en la sanidad. No oramos por esto y aquello porque no tenemos fe. Nos hace falta creer que esta promesa es mía también, y que Dios me ha levantado a mí para predicar esas buenas nuevas. Y luego dice lo siguiente: a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Que no libertamos a los presos? ¿A los que están en pecado? No. Sí, mis hermanos, este texto es también para usted. No nomás lo aplica a Cristo, tómelo como suyo, porque si Cristo está en usted, también se aplica a usted para predicar el mensaje. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. ¿Saben lo que pasa, mis hermanos?
que no hemos entendido 2 Corintios 5:17. Cuando entendamos 2 Corintios 5:17, este texto de Isaías que se aplica a Cristo, pero que si Cristo está en mí, se aplica a mí también. ¿Por qué? Porque yo también me fui mandado a predicar el Evangelio, ¿no? ¿No lo dice Mateo 28? Ir y predicar, ¿qué cosa? A sanar a los quebrantados. ¿No nos pidió el Señor que fuéramos a ayudar a la gente? Sí. Y entonces 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está, las cosas nuevas o las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Mis hermanos, ¿verdaderamente han muerto las cosas viejas? Pregúntate por un momento. Todavía estamos arrastrando cosas. Y el último texto, y con este termino. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Cómo debe de ser la palabra tuya? Sazonada con sal. ¿Y para qué sirve la sal? Purificar, dar sabor, ¿qué más? Preservar, en fin. Mis hermanos, ¿hablamos así nosotros? ¿O salen sapos y culebras y dragones de nuestra boca? ¿Sale la carne a relucir? Pues sujétela con el Espíritu, mi hermano. Pídale al Espíritu Santo que venga y quede sujeta para que esas cosas no aparezcan. Para que sepáis, fíjense bien, cómo debéis responder a cada uno. Mis hermanos, esto es importante. Las palabras que tú dices dentro y fuera de la iglesia honran a tu Dios, glorifican a ese Dios maravilloso, o el viejo hombre, la carne, sale a relucir. Mis hermanos, el deseo mío es servir a mi Señor de tal manera que la gente, no digo la gente, que en mi casa, mi esposa y mis hijos puedan identificarme con el Maestro, que soy la sal, que soy esa sal que da sabor en el hogar, que soy esa sal que da sabor a los hijos, que soy esa sal que le da sentido a la vida, que soy esa sal que en el trabajo hace la diferencia, que soy esa sal que en el juego hago la diferencia, que soy esa sal que cualquier actividad, donde quiera que vaya, mis hermanos, hace la diferencia. Entonces, si esos hombres que dicen que muéstrame el cristianismo y entonces se convierte toda la India, y muéstrame el cristianismo y entonces el comunismo desaparece, mis hermanos, esas citas perderían su valor y no tendrían sentido. Mi hermano, los Estados Unidos nos estamos yendo por la borda. Y no digo los Estados Unidos, nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, estamos perdiendo la brújula, el control, porque nos estamos separando de Cristo. Y al estarnos separando de Cristo, mis hermanos, va a haber ofensas entre unos y otros. El pastor jala para un lado, nosotros jalamos para otro. Una clase de escuela sabática para un lado, otra para otro. Y así sucesivamente, cada uno va por su lado. ¿Saben por qué? Porque no estamos dirigidos por el Espíritu de Dios, porque no está la verdadera sal en nosotros. Yo quisiera invitarte en esta mañana. ¿Será que Dios te ha llamado a ti? ¿Será que Dios te ha llamado a ti en esta mañana con este mensaje? Si así lo ha hecho, te voy a invitar a que te pongas de pie y le digas: Señor, yo sé que ese mensaje yo lo necesito. Hay personas allá afuera que yo he dado mal testimonio, que hoy reconozco que también mi conducta ha demostrado que no soy la sal que Dios quiere. Y déjenme decirles otra cosa. ¿De quiénes son los reinos de los cielos? ¿Para quién? De los arrepentidos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Hay que decirle al Señor: Señor, perdónanos porque hemos hecho así, así. El Señor sabe lo que tú has hecho. El Señor sabe que la conducta que tú has tomado, la manera de que tú piensas. El Señor sabe todo eso. El Señor sabe cómo trataste a tu esposa, a tu esposo. El Señor sabe cómo, en lugar de decir palabras para poder calmar, te avientas dardos.
El Señor sabe todo eso. ¿Para qué te engañas? Te estás engañando tú mismo. Mis hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser dirigidos y esta iglesia pueda ser la iglesia transformada de la militante a la iglesia triunfante. Y voy a ir más allá. Hay unas hojas que se van a repartir al final acerca del instituto laico que estamos llevando a cabo. Esta iglesia tiene cerca de 90 niños y cerca de 15 a 20 personas que necesitan que se les dé estudios bíblicos. Yo no lo puedo hacer y necesito la ayuda de ustedes. Esa gente ya no tenemos que ir a buscarla, ya la tenemos en nosotros, con nosotros. Hemos hablado con algunas personas y están esperando que la gente vaya a darles estudios bíblicos. Yo no puedo ir a todas las gentes. Yo necesito de sus ayudas, necesito de sus consejos, de sus ideas. Esa hojita, póngale ahí en que usted, el Señor lo impresiona a trabajar y hágamela llegar, esa hojita, sea a Gerardo, sea a Antonio o a su servidor, hágame llegar esa hojita. Si tiene alguna sugerencia de cómo podemos nosotros predicar el Evangelio, hágamelo llegar también. O en que usted mismo se puede involucrar en el Evangelio, hágamelo saber. Porque los obreros son pocos y la mies es mucha. ¿Te gustaría ser parte de esos obreros que el Señor está esperando? Amén. Ser esa sal de esta tierra. Te invito a que pases al frente para terminar con una oración. Yo quiero invitarte a que vengas al frente. Si tú quieres ser parte de ese grupo que quiere predicar el Evangelio, que quiere salir, que quiere hacer la obra que Dios quiere en tu vida. El Señor quiere hacer obras maravillosas. Yo te veo aquí, te veo muy bien, pero en tu casa yo no sé cómo tú seas. Pero Dios te conoce aquí y allá, y más allá. Dios sabe. ¿Para qué engañarnos, mi hermano? ¿Para qué no rendirnos completamente al Señor y decir, Señor, ayúdame, yo necesito de ti? Él no nos va a despreciar. Yo no quiero utilizar ese texto que el apóstol Pablo da. ¿Quieren que vaya ustedes con vara o quieren que vaya con misericordia y con bondad? ¿Cómo quieren que vaya? ¿Con amor, con misericordia y con bondad? Y el Señor viene con misericordia y con bondad, pero en algún momento va a dejar esas dos cualidades y va a tomar la vara. Ya cuando todo termine va a tomar la vara. Y mis hermanos, nosotros que estamos a un pasito, no sabemos de quedar afuera. ¿Por qué? Yo le decía a los hermanos, es más fácil salvarse que perderse, porque allí está la gracia de Dios tan grande. Solamente lo que el Señor quiere es que tú dejes que el Espíritu Santo venga, te transforme tu mente, tu corazón y puedas mirar por los caminos del Señor. Y dice, yo te voy a hacer que andes. Tú no vas a andar, yo no puedo. Yo he tratado tal vez de caminar en los pasos del Señor y no puedo. Pero el Señor me dice, yo te voy a hacer que andes. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor para decirle, Señor, ayúdanos. Si usted puede, arrodíllese, si no, quédese así. Vamos a orar al Señor para que Él nos pueda transformar. Si no hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, es tiempo de aceptarlo. Es tiempo de que Él nos transforme. Dile al Señor, Señor, heme aquí, como Isaías capítulo 6. Heme aquí, envíame. Amén. Padre Celestial, hemos estado estudiando muchos textos, muchas citas, donde a través de tu palabra nos llamas a que haya un cambio total y dependiente de Cristo Jesús. Tú has prometido que el Espíritu Santo nos va a ser dado a aquellos que te aman, a aquellos que creen en ti. Señor, pedimos que lo podamos